justo donde es la válvula ileocecal. Por lo tanto, va a abarcar lo que es el duodeno, el yeyuno e ilion. Este nos va a medir aproximadamente lo que es 6 metros y se va a componer de cuatro capas básicas, como lo puede ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Por lo tanto, tenemos que las características más notables de lo que es el intestino delgado se van a encontrar en la mucosa, ya que en ella va a radicar la capacidad del intestino delgado de la absorción y la digestión. Por lo tanto, vamos a hablar acerca un poco de estas capas. Tenemos la mucosa, que esta se va a disponer en vellosidades y en criptas, que en sí, estas van a ser la unidad básica, estructural y funcional del intestino delgado. Como podemos observar, en el fondo de las criptas van a existir células tronco, cuáles van a ser las absortivas, o también conocidas como enterocitos. También van a estar las caliciformes, las enteroendócrinas y las de células de Paneth. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estas células. Tenemos que las células, los enterocitos van a ser las células más abundantes y funcionalmente más importantes. Estas van a producir numerosas enzimas, como pueden ser desacarasas, peptidasas, entre otras, las cuales van a estar dispuestas en lo que se conoce como borde en cepillo, que va a estar en la luz intestinal, y además van a mantener un contacto constante con lo que es el quimo. Ahora, por otra parte, tenemos las células de Paneth que se encuentran en la base de la cripta. Estas nos van a producir gran cantidad de lisosomas, por lo tanto, pues van a llevar los procesos de fagocitosis. Luego tenemos las células enteroendócrinas, que pues estas van a producir ya sea algún péptido, alguna hormona o algún neurotransmisor. Un ejemplo de una de estas células están las células S, que son las que pueden producir secretina. Ahora, ya por último, tenemos las células de Globet, o también conocidas como células caliciformes, que pues ya sabemos, producen moco, por lo tanto tienen un efecto lubricante y protector. Ahora, vamos a pasar a lo que es la submucosa. Como podemos estar observando en estas imágenes, estas contienen las arterias, las venas, los linfáticos y el muy importante plexo de Meissner. Por lo tanto, su principal función va a ser la de conducir los nutrientes a lo que es el torrente sanguíneo. Luego pasamos a las capas musculares. Estos van a ser dos capas, una externa o fibras longitudinales y una interna o fibras circulares. Vamos a tener que la contracción secuencial y coordinada de estas dos capas nos van a originar los movimientos peristálticos, los cuales pues sabemos que estos van a ser responsables de poder mezclar el contenido alimentario con las enzimas digestivas que nos van a producir los enterocitos, que ya les acabo de introducir, y por lo tanto también nos van a favorecer a lo que es la digestión y la absorción, además de que nos van a ayudar a transportar lo que es el bolo alimentario en una dirección anal. Y pues entre ambas capas se va a ubicar el plexo de Auerbach, que aquí lo estamos observando. Ahora, continuando, por lo tanto vamos a tener que dentro de la fisiología del intestino delgado se va a basar esta en lo que es la secreción, la digestión y la absorción de nutrientes. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la secreción. Vamos a tener aquí un transporte de agua y de electrolitos. Esta va a ser una función muy clave del intestino, ya que la digestión y la absorción van a requerir de agua para que se lleven a cabo estos dos procesos. Ahora, por lo tanto, tenemos que se va a secretar entre 1 a 2 litros diarios de agua y además de moco en lo que son las criptas de Liverpool, que son las que acabamos de ver. Ahora, continuando, vamos a hablar acerca de la digestión de tanto carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En esta tabla podemos encontrar las distintas enzimas que producen los enterocitos y para qué se van a utilizar. Ahora, hay que tener en cuenta y hay que recordar que estas enzimas van a permanecer en el borde en cepillo, en el intestino delgado, y estas van a ser las responsables de terminar el proceso de la digestión. Ahora sí, adentrándonos un poquito más, vamos a ver la digestión de los carbohidratos. Y como ya sabemos, pues la digestión va a comenzar en lo que es la boca. ¿Pero de qué manera? Pues con la interacción de los carbohidratos que vengan en los alimentos al contacto con lo que es la amilasa salival. Ahora, esta amilasa salival va a transformar las moléculas de almidón en lo que es la maltosa, la maltotriosa y las alfa-dextrinas.
pero ya una vez llegando al estómago, el pH va a destruir esta enzima, por lo tanto va a inhibir su acción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener que la amilasa pancreática, como estamos observando en esta imagen, con puntitos verdes, va a terminar de convertir el resto de esta molécula. Ya después, en el borde del cepillo, la alfa-dextrina va a separar lo que son las unidades de glucosa una por una, como estamos observando en esta imagen. Ahora, tenemos que la sacarosa, la lactosa y la maltosa van a ser digeridas, por lo tanto, en este borde del cepillo, ya en su forma de monosacáridos. O sea, ¿cómo? Pues como glucosa, como fructosa y como galactosa. Ya una vez estas entran al enterocito, y en el enterocito después pasan hacia la circulación. Vamos a continuar con la digestión de proteínas, perdón. Aquí vamos a tener que en el estómago se va a iniciar la digestión proteica. ¿Con quién? Pues con la pepsina. Ya luego lo que es el huevo pancreático, que ya sabemos que contiene tripsina, quimioptripsina, entre otras enzimas, pues van a continuar el desdoblamiento de estas proteínas. Ya finalmente, las endo y las ectopeptidasas en el borde del cepillo van a completar esta digestión hasta llevar estas proteínas a aminoácidos. Ahora, vamos a tener que estos aminoácidos van a utilizar el cotransporte de sodio, mientras que algunos dipéptidos y tripéptidos van a utilizar el cotransporte con hidrógeno, que una vez entran al enterocito y por difusión facilitada entran a la circulación. Ya vamos a pasar ahora a la digestión de carbohidratos, de lípidos. Tenemos que las lipasas van a desdoblar los triglicéridos y los fosfolípidos. Ahora, las sales biliares van a emulsionar estos triglicéridos en unas microgotas. ¿Para qué? Pues para facilitar su digestión. Ahora, también, como podemos observar en la imagen, tenemos que los ácidos grasos, tanto de cadena larga, junto como los monoglicéridos, van a requerir de la bilis, pues para que su absorción sea lo más adecuada. ¿Y cómo? Mediante la formación de las micelas, como estamos observando en estas imágenes. Ahora vamos a pasar a lo que es la absorción. Y pues aquí está la absorción de vitaminas, tanto las liposolubles como las hidrosolubles, como podemos observar, se van a absorber por una difusión sencilla, pero la única diferencia es que las liposolubles se absorben en las micelas que les acabo de decir, mientras que la vitamina B12 se tiene que asociar al factor intrínseco gástrico y esta se va a absorber en lo que es el ilion por un transporte activo. Ahora pasando a lo que es la anatomía y la fisiología del colon, vamos a tener que el colon va a comenzar en la válvula ileocecal y esto es muy importante ya que nos va a evitar el reflujo del material que ya procede de lo que es el intestino delgado. Ahora, este se va a dividir, va a estar segmentado anatómica y funcionalmente. ¿En cómo? En un colon derecho, que nos va a abarcar el ciego y el colon ascendente, un colon transverso y un colon izquierdo, que abarca el colon descendente y el sigmoides. Tenemos que el colon ascendente, este va a medir aproximadamente 20 centímetros, el transverso va de 40 a 50 centímetros, el descendente 30 centímetros y el sigmoides puede ir de 15 a 50 centímetros. Ahora, por lo tanto, tenemos que el colon derecho y el colon transverso, esos van a ser el sitio primario de la fermentación bacteriana. Y aquí también se va a dar la regulación de la absorción de lo que es el sodio y lo que es el agua. Mientras que el colon izquierdo, al tener una transferencia de líquidos y electrolitos mucho menor, va a tener su principal función en la de ser un reservorio. Ahora, por lo tanto, en resumen, tenemos que el colon proximal se le va a llamar colon absortivo, mientras que el colon distal es el colon de depósito. Ahora, en cuanto a sus funciones, como ya se os acabo de decir, es la absorción, ya que aquí se va a absorber la mayor parte de agua y de sal, y esto nos puede evitar incluso una deshidratación y un desequilibrio electrolítico. También nos va a servir para almacenaje de material digerido y también para la digestión de residuos y de carbohidratos y de proteínas, y por último, la secreción de moco. Ahora sí, entrándonos un poquito en las funciones. En cuanto a la digestión, tenemos que el colon va a ser capaz de poder obtener calorías de las proteínas y de los carbohidratos que han sido mal absorbidos en el intestino delgado. ¿Y cuáles van a ser
estos sustratos para la fermentación bacteriana, pues el principal va a ser el almidón no hidrolizado. Y los productos de esta fermentación bacteriana van a ser los ácidos grasos de cadena corta. Vamos a tener aquí tres más abundantes. Son el ácido acético, el propiónico y el butírico. Pero hay que tener en cuenta que pues no todos los productos finales de esta fermentación van a ser beneficiarios para el organismo. Por ejemplo, tenemos que el catabolismo de los aminoácidos van a dar la producción de fenoles, de indoles y de aminas, que estas se han relacionado con patologías como puede ser el cáncer colorectal o el cáncer hepático. Continuando con las funciones, ahora vamos a ver la absorción y la secreción colónica. Estos procesos nos van a determinar lo que es el contenido de agua y de electrolitos en las heces. Ahora, como podemos observar en esta imagen, en cuanto a la absorción de sodio y la absorción de cloro, estos nos van a crear un gradiente osmótico a través de lo que es la mucosa del intestino grueso, que a su vez, esto nos va a favorecer la absorción de agua. Y como sabemos, esta es una de las principales funciones del colon, la absorción de agua y de los electrolitos. Además, como podemos observar en esa imagen, al absorber lo que es el cloro, vamos a secretar bicarbonato. Y este bicarbonato es muy importante, ya que nos va a poder ayudar a neutralizar los productos terminales que son ácidos, que fueron resultados de la fermentación bacteriana que les acabo de decir. En cuanto al movimiento del agua, que es lo que también les acabo de explicar, vamos a tener que el colon va a tener una capacidad de absorción de reserva importante de agua, siendo de hasta 6 litros en un periodo de 24 horas. Y por último tenemos que el transporte de potasio, este también va a ser importante, ya que mantener niveles adecuados de potasio es importante para poder mantener una función celular adecuada. Luego pasamos también a la propulsión del almacenaje, ya que esta es una de las funciones principales motoras tanto del colon, del recto y del ano. Ahora, vamos a tener que la propulsión van a ser esos movimientos peristálticos que van a transportarnos el quimo en una dirección anal hasta que se dé su evacuación. Ahora, esta motilidad gastrointestinal va a integrar un número de funciones tisulares que son muy complejas, los cuales nos va a incluir la actividad eléctrica del músculo liso, la actividad contráctil, la presión intraluminal y la coordinación neural extrínseca e intrínseca. Ya para finalizar, pues vamos a ver los patrones de motilidad. Aquí hay tres que van a depender más que nada del segmento del colon. Está primero el antiperistaltismo, o también conocido como movimientos retrógrados. Estos nos van a servir más que nada para poder retardar la progresión del contenido luminal, también para promovernos una mezcla adecuada, también va a favorecer al metabolismo microbiano y además va a favorecer la absorción de las sustancias. Este normalmente se va a ver en lo que es el colon proximal, porque les había dicho que el colon proximal es el absortivo. Luego pasamos a los movimientos segmentarios o también considerados como ondas contráctiles intermitentes. Estas nos van a promover la mezcla del contenido colónico y además nos va a ayudar a la absorción. Esto también se va a dar en el colon proximal y estos movimientos son los que nos van a dar como resultado una apariencia segmentada del colon, como estamos observando en ambas imágenes. Ya por último tenemos los movimientos en masa, que estos van a ser movimientos contráctiles, intensos y de propulsión, pero pues a lo largo de un área más grande en el colon. Estos van a comenzar en lo que es el colon transverso y pueden aparecer después de despertar o incluso posterior a la ingesta de lo que son los alimentos. Y pues esto sería todo de la anatomía y la fisiología del intestino delgado y del colon, doctor. Yo creo que pasamos al siguiente tema, ¿no? De voladota. Sí, doctor, les comparto. ¿Ya se ve bien? Sí, ya se ve. Sí.
Ok, buenas noches. Nosotras somos Fernanda Peñestal y Fernanda Ortiz Aguilar. Les vamos a hablar sobre diarrea aguda, crónica y asociada a antibióticos. Yo les voy a hablar sobre diarrea aguda y asociada a antibióticos y mi compañera les va a hablar sobre diarrea crónica. Vamos a empezar con una definición general, empezando por desglosar el término diarrea, el cual viene del griego diarroia, que significa fluir a través de. La mayoría de los pacientes consideran que la menor consistencia de las heces es una característica esencial de esta diarrea, pero podríamos decir que 3 o más deposiciones diarias y un límite superior del peso de las heces de 200 a 250 gramos al día son marcadores o indicadores de diarrea. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta el volumen fecal, el hecho de que hay personas que consumen más fibra que otras y pues pueden tener su volumen más elevado que pues otras mismas. La diarrea se puede definir como el aumento del líquido de la deposición y o el aumento de la frecuencia de esta misma. Hay que tener en cuenta que la diarrea constituye un síntoma, no es una enfermedad, y es por esto que se encuentra asociada a numerosos trastornos. Su evaluación y tratamiento pueden ser complicados y requieren de mucha atención. En la mayoría de los casos, la diarrea dura un día o dos y después de esto desaparece. Y en otros casos, la diarrea dura más de 2 días o también se puede acompañar de fiebre, postración o hemorragia rectal. En dado caso de que pasen esto, pues es necesario de que la paciente o el paciente acuda al médico. La escala de Bristol es una importante ayuda visual que está diseñada para clasificar la forma de las heces y los separa en 7 grupos. Esto es de gran ayuda al momento de interrogar al paciente sobre la consistencia de sus heces. Es importante recalcar que los tipos 5, 6 y 7 son los indicadores pues, de la diarrea. En cuanto a su clasificación, pues la podemos clasificar según su tiempo, según su volumen, su fisiopatología, su epidemiología y las características de las heces. En cuestión al tiempo vamos a encontrar 2 tipos, la aguda y la crónica. La aguda es cuando la diarrea se encuentra, se persiste por más de 2 semanas, pero no por más de 4, y la crónica es cuando sobrepasa estas 4 semanas. También en el volumen se encuentra abundante cuando se encuentra afectado el colon izquierdo, y cuando se encuentra afectado el colon derecho y el intestino delgado, se va a encontrar una diarrea escasa. En cuanto a su fisiopatología, vamos a encontrar la diarrea osmótica y secretora, del cual mi compañera les va a hablar más adelante, y su epidemiología pues la encontramos como epidémica, del viajero o por inmunodepresión. También hay que tomar en cuenta las características de las heces. Estas se pueden presentar acuosas, se pueden presentar grasosas o también inflamatorias, que también de eso les va a hablar mi compañera más adelante. Vamos a empezar con la diarrea aguda. Como ya lo dije anteriormente, pues se va a clasificar como diarrea aguda a toda aquella diarrea que persista por 2 semanas, pero menos de 4. La mayoría de las veces causada por infecciones de bacterias, virus o parásitos que pues se enlistan en la tabla que se encuentra ahí a la derecha, pero también se puede venir, más bien siendo causada por causas no infecciosas, y aquí encontramos a las intoxicaciones alimentarias, las alergias alimentarias y también por algunos fármacos. En ocasiones, las infecciones producen diarrea durante periodos más prolongados, pero solamente si el paciente se encuentra inmunodeprimido. Este tipo de diarrea generalmente es autolimitada y fácil de corregir. La diarrea es con frecuencia una respuesta protectora frente a diversas agresiones intestinales. En condiciones normales, el intestino es el que va a absorber la mayor parte del líquido que segrega, y su motilidad va a crear un medio que va a favorecer para la absorción de agua, electrolitos y nutrientes, como ya lo dijo mi compañero anteriormente. Cuando los microorganismos infecciosos o algunas toxinas o incluso otras sustancias perjudiciales están presentes dentro de este intestino, se estimula la secreción de fluido y la motilidad para expulsar el material indeseable, y se va a producir de esta manera la diarrea. La mayoría de las veces esta diarrea es causada por los alimentos que ingerimos. Al momento de ingerirlos, aquí se encuentran estos microorganismos infecciosos, y los alimentos que más destacan son el agua. Aquí vamos a encontrar el Vibrio cholerae,
el norovirus, también la Giardia lamblia y el Cryptosporidium. En el pollo vamos a encontrar la Salmonella y la Campylobacter junto con la Shigella. En el vacuno, más que nada en hamburguesas mal cocinadas, vamos a encontrar a la Escherichia coli enterotoxigénica. En pescados y mariscos bivalvos vamos a encontrar el Vibrio cholerae también, el Vibrio parahemolítico y la Salmonella. En los quesos vamos a encontrar la Listeria, en los huevos la Salmonella, y en cremas y mayones vamos a encontrar Staphylococcus, Clostridium y también Salmonella. Aún así, a pesar de que pues también existe la transmisión de alimentos, vamos a encontrar la transmisión de persona a persona. Esta se encuentra pues en casos de acogida. Aquí vamos a encontrar la Shigella, el Campylobacter, el Clostridium difficile. Doctor, no sé si se pronuncia así. ¿Cuál? ¿El Clostridium? Clostridium difficile. ¿Sí se pronuncia así? Difícil, como que lo correcto es difícil. ¿Difícil? Sí, pero se entiende. Clostridium difficile. Ok. Vamos a encontrar la Giardia lamblia, el Cryptosporidium y agentes virales. En cuestión de los hospitales y los antibióticos, vamos a encontrar de nuevo el Clostridium difficile y la quimioterapia. De este tipo de diarrea que es causada por antibióticos, les voy a hablar un poquito más adelante. En cuestión de las piscinas, vamos a encontrar a la Giardia lamblia y el Cryptosporidium. Y en cuestión de viajes, también lo mencioné en la clasificación, vamos a encontrar la diarrea del viajero y esta va a depender de la epidemiología local. La anamnesis es la clave de evaluación del paciente y un aspecto esencial que tenemos que tomar en cuenta es la duración de los síntomas, ya que hay que distinguir entre la diarrea aguda y la diarrea crónica porque va a ser muy diferente el tratamiento que le vamos a dar a cada paciente dependiendo de cuál presente. Hay que tener en cuenta la magnitud de la diarrea y también la frecuencia de evacuación, la cual es la característica más difícil de definir por el paciente. Los síntomas como sequedad de boca, también el aumento de la sensación de sed y la disminución de volumen de orina, junto con la debilidad, van a indicar un estado de deshidratación en el paciente. La pérdida de peso es un marcador también muy importante que nos va a indicar la gravedad de la diarrea. Esta nos puede decir que hay una mala absorción o un proceso generalizado que pues nos va a dar a entender que el paciente tiene cáncer o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. También es importante tomar en cuenta las características de las heces, tener presente si las heces se encuentran con sangre, si hay moco en ellas, si hay pus, gotas grasa o partículas de alimentos. Y pues el médico también debe de preguntar la relación entre defecación y comida o ayuno, también la evacuación diurna o nocturna y la presencia de urgencia o incontinencia fecal. Esta última no indica una diarrea voluminosa, sino que apuntan a un problema de distensibilidad rectal o de los músculos que regulan la continencia. Y la diarrea nocturna que suele despertar al paciente cuando está pues dormido es una señal firme de una causa orgánica en lo que viene siendo la funcionabilidad como una enfermedad inflamatoria intestinal, de lo cual no vamos a hablar mucho porque pues es un tema que vamos a ver más adelante. Incluso es importante, bueno, de la diarrea siempre lo más específico que se pueda. A veces, ¿me escucho? Yo casi no, doctor. No sé si mis compañeros también. ¿Me escucho, muchachos, o no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha bien. A ver, espérenme. Ahí, ¿sí me escuchó? Sí, doc. Sí, nada más les decía que es importante hacer semiología de la diarrea bien importante, si se relaciona o no al consumo de algún alimento, si tiene algún antecedente de algún tratamiento, estancia hospitalaria, uso de antibiótico, quimioterapias, algún viaje, alguna alimentación diferente. También mencionaba cirugía, doctor. Son todo. Y luego, por ejemplo, propiamente la diarrea, la coloración, la cantidad, se acompaña o no de gases, que es lo que se le llama diarrea explosiva, si hay restos de alimento, incluso la presencia de grasa o, fíjense mucho, hasta si flota o no flota, ¿verdad? Las heces, es muy importante todo eso. Gases. ¿Vale? Muy No, bien. la presencia de gases, pues cuando la diarrea flota, por así decirlo. Pero de eso también le voy a hablar mi compañera más adelante. Ok, bueno, continuamos. Sí.
Un buen interrogatorio, como pues en todas las áreas de medicina, es sumamente importante y debe de incluir pues los contactos epidemiológicos. Eso no lo puse en una diapositiva porque lo va a hablar mi compañera más adelante, pero pues igual nada más para que lo tengan en cuenta. Hay que preguntarle al paciente su profesión, en dónde vive, también si hizo algún viaje recientemente. Es como ya lo dijo el doctor, algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta más que nada para saber de qué diarrea estamos hablando y darle el tratamiento correcto. En cuanto al examen físico, más que nada hay que tomar en cuenta la fiebre, o sea, que pues no presente esta misma fiebre. En dado caso de que sí la presente, pues hay que, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Hay que tratarla, más que nada. También hay que tomar en cuenta, como ya lo dije anteriormente, los estados de hidratación. Aquí vamos a tener que checar la presión arterial y el pulso. Y en cuanto a la exploración abdominal, hay que tener especial detalle en esta misma, que no haya ruidos hidroaéreos o puntos sensibles, que no haya también presencia del signo de rebote o masas palpables. ¿Sí cambió la diapositiva? No, todavía no. ¿Ya cambió? No. Es que la intento cambiar, pero no me deja. Y no sé si a ustedes se les refleja. ¿Ya cambió? Ya. Ya cambió. Ok, en cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a tomar en cuenta los exámenes sanguíneos, los exámenes fecales y también, en dado caso de que el hospital la cuente con el equipo, pues una PCR. En cuanto a los exámenes sanguíneos, es necesario realizar pues electrolitos plasmáticos y creatinina y también un hemograma completo, más que nada en busca de leucocitosis. Y también hay que tomar en cuenta que la eosinofilia se puede ver en infecciones parasitarias con migración intestinal. En cuanto a los exámenes fecales, la presencia de leucocitos fecales nos va a orientar a microorganismos que van a actuar invadiendo la mucosa intestinal. También es importante recalcar la calprotectina elevada. Ay, perdón. La cual pues, nos va a indicar una inflamación de la mucosa intestinal. Doctor, ¿me permite un poquito? Es que aquí está el gato de mi hermana y me está moviendo unas cosas. Entiendo perfecto eso. ¿Quién sabe por qué les gustan los gatos cuando uno está sentado, ocupado y dicen, es el momento de atravesarme? ¿Se han visto así que de repente a mí se me sube aquí la gata? ¿Nunca la han notado? La próxima que suba se la voy a poner aquí en la cámara para que la vean. Estoy así bajándola acá. Listo, ya la encerraron. En cuanto a los estudios bacteriológicos tradicionales, vamos a encontrar los estudios parasitológicos y estos solamente se deben de tomar en cuenta cuando el paciente está en alto riesgo y el coprocultivo no está, pues, por así decirlo, identificado como un estudio que nos ayude mucho, solamente ayuda a identificar Salmonella y Shigella. La PCR, como les comenté anteriormente, es pues un estudio que ayuda mucho a identificar cuál virus o cuál bacteria o cuál parásito es el que está afectando y con el que también nos ayuda mucho al momento de dar el tratamiento al paciente. Es un estudio pues muy específico, pero a la vez también puede detectar más de 3 microorganismos, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Los virus que puede detectar son los adenovirus F4041, los astrovirus, los rotavirus A, los norovirus y los apovirus. En cuanto a las bacterias, pues vamos a encontrar a la Campylobacter spp, la Plesiomona shigelloides, el vibrio, la Yersinia enterocolítica. También vamos a encontrar E. coli enteropatógena y E. coli productora de toxina Shigella-like. También vamos a encontrar la Shigella, el Clostridium difficile, la Salmonella,
el Vibrio cholerae, y también hablando de otras E. coli, vamos a encontrar la entera agregativa y la enterotoxigénica. También vamos a encontrar el STEC 0157 y la E. coli enteroinvasiva. En cuanto a los parásitos, vamos a encontrar que nos ayuda a identificar a la Yarda lamblia, a la entamoeba histolítica y a la Cyclospora cayetanesis. En cuanto a los estudios de imagen, estos solamente son, solamente los vamos a aplicar cuando el paciente tenga un signo de infección. Se puede realizar una radiografía abdominal o también una endoscopía digestiva alta, solamente en indicación en casos que se sospeche una infección por Giardia lamblia. Pues bueno, aquí les tengo un cuadro que habla sobre cómo vamos a, o sea, cuando nos llega un paciente, pues de qué manera vamos a actuar, qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo que vamos a hacer después, si pasa esto sí, si pasa esto no. Y ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento base, o más que nada, va a tener como primer objetivo mantener la hidratación y el equilibrio hidroeléctrico, y también el equilibrio ácido-base. El reposo depende de cada caso en particular. Sin embargo, se deben hospitalizar a aquellos pacientes que tengan criterios de gravedad. Esto es la deshidratación severa o fiebre mayor a 38.5 grados centígrados. También el compromiso sensorial, si presenta disentería o alguna comorbilidad importante, ya sea diabetes o inmunosupresión. Y pues bueno, ya hablando acerca del tratamiento empírico, vamos a encontrar la loperamida, la cual va a aumentar la absorción de agua y electrolitos, y también va a disminuir la motilidad y la secreción intestinal. No acorta la evolución de la enfermedad. Esto es también importante recalcarlo. Y la dosis máxima inicial que se puede dar es de 4 miligramos, y después de esto va a seguir una dosis de 2 miligramos después de cada deposición del paciente, que no se encuentre formada. Esto también es importante. Después de esto, vamos a indicarle una dosis máxima total de 8 miligramos en 24 horas, sin embargo, que no sobrepase los 2 días. El racecadotril es un inhibidor de las encefalinas y va a disminuir la secreción intestinal. No tiene efecto sobre la motilidad y se va a utilizar en dosis 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. El subsalicilato de bismuto también nos ayuda con este tipo de diarrea. Sin embargo, no encontré las dosis, doctor. No le he dado acá al botón. Mira, el subsalicilato de bismuto se utiliza, ahora sí que casi dosis respuesta, tiene componentes que no se absorben, pero por lo general 10 mililitros cada 8, cada 6 horas es como la dosis habitual. Como para diarrea no es tan eficiente, pero pues la verdad es que sí se utiliza, ¿verdad? Ok, gracias. Y pues también vamos a encontrar que los antibióticos los podemos usar, pero solamente en casos especiales. Estos pueden ser pues en personas que ya se encuentran ancianas o personas inmunocomprometidas, también cuando hay evidencia de sepsis o cuando pues son portadores de alguna prótesis, también en diabéticos y cuando el paciente presenta un cuadro disentérico febril. Estos pueden acortar la duración de la enfermedad, disminuir la transmisión y también prevenir complicaciones. A continuación les traigo 3 cuadros. Bueno, es un cuadro, pero yo lo dividí en 3 para que se viera mejor, de la entidad o el microorganismo que causa la diarrea aguda, el método de diagnóstico por el que se emplea para pues ver que sea y la terapia antimicrobiana que se da. Aquí está el primero. Este es el segundo. Este primero hablaba de, a ver, se me fue la palabra, de bacterias, y creo que también por ahí hay una que otra, ay, se me fue la palabra, parásito.
Aquí nos habla más sobre virus y también por ahí vi un parásito. Y pues también. También encontré este cuadro que nos agrupa, por decirlo, los grupos farmacológicos y las dosis de cada uno de ellos, que son pues más que nada para la diarrea aguda. Ahora vamos a hablar sobre la diarrea asociada a antibióticos. La aparición de esta diarrea que se encuentra pues asociada a antibióticos, porque también había leído sobre otros medicamentos, pero nos vamos a enlazar más que nada a antibióticos. Se presenta entre un 5 y en un 25% de los pacientes, y existen dos entidades, por así decirlo, que la desencadenan. Una es la proliferación de Clostridium difficile, del cual también ya habíamos hablado anteriormente, y esta constituye del 20 al 30% de los casos que pues se encuentran. Y otra va a ser el deterioro del metabolismo hidrocarbonado por la flora bacteriana colónica. En cuanto a la proliferación de Clostridium difficile, vamos a encontrar que puede ir desde una diarrea moderada hasta una colitis que pues puede tener riesgo para la vida. Y en cuanto al deterioro del metabolismo de hidrocarbonado por la flora bacteriana colónica, aquí pues los hidratos de carbono y el agua van a permanecer en la luz intestinal, y los antibióticos lo que van a hacer es que van a destruir parte de la flora normal del colon, va a disminuir la fermentación, desencadenando así la diarrea. Pues bueno, cuando se asocian algunas situaciones como enfermedades que favorecen la inmunosupresión, junto con el uso de terapia antibiótica, se va a producir lo que viene siendo la alteración de la flora del colon, y van a crear condiciones que van a ser propicias para la adquisición o la proliferación de este bacilo. Es un bacilo, y al colonizar el intestino grueso va a liberar dos exotoxinas que van a ser proteicas, que son la TCDA y la TCDB. A través de la inactivación de RH-GTPasa, van a causar colitis en aquellas personas que se encuentran más susceptibles, y finalmente se va a manifestar una pérdida de la función de la barrera intestinal. Este bacilo vamos a estudiarle, por decirlo, tres cosas: las esporas, la toxina A y la toxina B. Las esporas se transmiten feco-oralmente y son resistentes a la acidez gástrica. También germinan en su forma vegetativa en el intestino delgado y van a avanzar posteriormente al intestino grueso. En cuanto a la toxina A, va a producir una inflamación del intestino y va a haber también secreción de fluidos. Y la toxina B, a su vez, va a producir daño celular, siendo su presencia menos frecuente y dañina. Hay que tomar en cuenta los factores de riesgo que se encuentran en esta diarrea, en el cual vamos a encontrar pues el uso reciente de antibióticos que van a alterar la flora normal, que pues es habitualmente la que se encuentra. También va a haber un mayor riesgo en personas que tienen más de 65 años, también si tienen una hospitalización reciente o se encuentran hospitalizados en ese momento. También si existe una comorbilidad múltiple o estados de inmunosupresión, ya sea como cáncer, alguna quimioterapia, también si está bajo terapia de esteroides, y también si la persona la acaban de trasplantar. También es importante el factor de riesgo cuando portan alguna enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser alguna colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. También los procedimientos que alteran la flora comensal intestinal pueden ser sondas, enemas o alguna cirugía del tracto gastrointestinal, y también si hay supresión de ácido gástrico. Y aquí les traigo una tabla en el que enlista los antibióticos que se encuentran en la parte superior más frecuentemente asociados a esta diarrea, y en la parte inferior los que pues casi no se encuentran asociados a este tipo de diarrea, siendo la clindamicina la que enlista esta lista. También hay que tomar en cuenta la clasificación según su severidad. Vamos a encontrar un estado leve o moderado en el paciente cuando
son menos de 6 deposiciones al día y hay leucocitosis de menos de 15,000 por milímetro cúbico. Y también encontramos el daño severo cuando la diarrea es profusa, cuando hay más de 6 deposiciones al día y que se desarrolle en el curso de la diarrea leucocitosis, dolor abdominal y hipoalbuminemia. Vamos a encontrar un estado severo complicado, esta va a estar asociada a un ingreso a una unidad de paciente crítico. También va a haber hipotensión, hay fiebre y compromiso de la conciencia. Estos son los más importantes, por así decirlo. El diagnóstico en cuestión a esto, pues se debe sospechar en todo paciente que se encuentra hospitalizado y se inicie más bien este cuadro diarreico. El diagnóstico se va a basar en el cuadro clínico, los exámenes de laboratorio y a veces en el estudio endoscópico del colon. Esta última pues solamente se emplea en ocasiones especiales y también tenemos que tomar en cuenta los exámenes generales, que se pueden encontrar pues anemia, leucocitosis, también aumento de la creatinina, elevación de la velocidad de sedimentación según el grado de gravedad. En los casos que sospeche un compromiso con el colon derecho, podría ser necesaria una colonoscopía larga. Los exámenes de laboratorio que vamos a implementar en cuestión a esta diarrea va a ser el diagnóstico de inmunoensayo enzimático de toxinas A y B, y se va a complementar con las pruebas para antígeno común DCD-glutamato deshidrogenada GDH, que es el antígeno producido por el Clostridium difficile. Y también vamos a encontrar la PCR, que como ya les dije, pues es un estudio muy especializado y solamente se emplea pues cuando el hospital lo tenga presente, tenga el equipo presente. En cuanto al tratamiento, primero que nada vamos a tener que suspender o cambiar el antibiótico que se encuentra asociado a esta diarrea, y luego vamos a implementar medidas dietéticas y también hay que tomar en cuenta la hidratación del paciente. La cirugía es también alguna opción, pero solamente en casos graves que no responden a esta terapia médica. Y ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre de el trasplante de... Ay, se me olvidó. De materia fecal. No, de microbiota fecal. Trasplante de microbiota fecal solamente se debe de emplear cuando la persona presenta recurrentemente esta enfermedad. Aquí les traigo un cuadro de el tratamiento empírico que se debe de emplear en cada tipo de diarrea. Y les comenté este último del trasplante de microbiota fetal porque existe la recurrencia. Para una primera recurrencia vamos a encontrar pues la vancomicina oral, 125 miligramos 4 veces al día. Y después de esto vamos a implementar la fidoxazimina, que son 200 miligramos 2 veces al día, este último por 10 días. Cuando existe una segunda recurrencia vamos a implementar de nuevo la vancomicina, pero en un régimen de pulsos decreciente. Aquí en este cuadro pues se ve cómo es esta decreción. Y en dado caso de que ocurra una tercera recurrencia es cuando se opta por el trasplante de microbiota fetal. Y eso era todo de mi parte. Voy a hablar yo de la diarrea crónica. Y como ya vimos, esta diferencia de la diarrea aguda, pues no va a tener un factor protector, más bien va a afectar al paciente. Les voy a hablar rápido para terminarla. Esta está clasificada por los autores como una deposición anormal de 3 o más evacuaciones líquidas y disminuidas, y como ya dijeron, tiene que durar mínimo 4 semanas para poder considerarla crónica. En el caso del peso de las heces, no lo podemos considerar tanto por la dieta y hay que distinguirla de la hiperdefecación y de la incontinencia. Pasamos a que tenemos que clasificarla si tiene el origen orgánico o funcional. Cuando es orgánico es algo que podemos identificar y algo funcional es algo que no es identificable.
En el caso de la orgánica, la diarrea va a tener menos de 3 meses de evolución, va a tener predominio nocturno, un curso continuo, pérdida importante de peso, inicio súbito, una BCG elevada y la presencia de anemia. En cuanto a lo funcional, va a tener una evolución mayor a 1 año, un curso intermitente, no va a haber pérdida de peso, va a ser menor a 5 kilos, va a predominar en el sexo femenino, predominio matutino y postprandial, además de una evacuación incompleta. Aquí es importante que la orgánica sí se va a dividir en más partes, pero la funcional, esta nos va a indicar un síndrome de intestino irritable. También podemos distinguirlo si está afectado el colon o el intestino delgado. En el caso del colon, las heces van a ser de escaso volumen y en el caso del intestino delgado, las evacuaciones van a ser de gran volumen. Y ya fisiopatológicamente, la orgánica se puede dividir en diarrea acuosa, diarrea hemática y diarrea grasa, y vamos a ver sus divisiones pues, más adelante. En cuanto a la diarrea acuosa osmótica, pues esa está dada por la ingestión de un nutriente, de un fármaco que va a alterar el equilibrio osmótico y va a traer agua hacia la luz intestinal, además de que va a dificultar la reabsorción de la misma agua, lo que nos va a llevar a una diarrea. Aquí las características de estas heces es que no va a haber sangre, va a haber presencia de estatorrea y esta se resuelve tras el ayuno. Es muy importante porque la secretora no se resuelve tras el ayuno. Aquí también esta puede tener lugar por el uso de laxantes y este va a dificultar su diagnóstico porque los pacientes que consumen laxantes pues van a esconder que los consumen. Además de que también puede tener lugar por el consumo de antiácidos que contienen magnesio. El paciente va a tener déficits nutricionales y además una tendencia a la hipernatremia. En cuanto a la diarrea acuosa secretora, esta va a persistir tras el ayuno y está dada por una alteración del equilibrio entre el intercambio de agua y electrolitos, por lo cual va a estar acompañada de una alteración hidroelectrolítica. No hay presencia de estatorrea, hay heces de gran volumen, no tienen presencia de sangre, tiene la característica de ser muy deshidratante y el paciente se va a presentar sediento, además de que va a tener deposiciones de más de 6 al día y se presenta en enfermedades que les tengo aquí a la derecha. En cuanto a la alteración de la motilidad intestinal, primero tenemos a la hipermotilidad que presenta el 50% de las diarreas crónicas y esta está dada pues por un aceleramiento del intestino, entonces nos va a impedir una absorción adecuada. Los síntomas van a ser deposiciones explosivas después de cólicos, flatulencias importantes, va a tener una presencia postprandial, no hay repercusión en el estado nutricional y el paciente se va a presentar con buen estado general. No hay complicaciones más que las sociales porque cualquier paciente con diarrea crónica va a tener repercusión social, tiene un pensamiento de que siempre le puede suceder un accidente. Este se presenta en las patologías que le tengo aquí a la derecha. En cuanto a la hipomotilidad, este es menos frecuente y está asociado más a cuadros clínicos que ayudan. Nada más un poquito. Si hay repercusiones, depende de la intensidad, de la severidad y la causa de la diarrea, pero en las diarreas crónicas, claro que puede haber, dependiendo de la causa, ¿sí? Ok. En cuanto a la hipomotilidad, les digo, este es menos frecuente y está en cuadros que contribuyen a una sobrepoblación bacteriana. Los síntomas van a ser deposiciones abundantes, olor ácido, cólicos previos, flatulencia, distensión abdominal, por lo mismo que duran pues mucho las heces en el tránsito, irritación perianal y no va a ceder con el ayuno. Pasamos a la diarrea hemática, que como les comentaba, esta puede tener un origen infeccioso, inflamatorio o por un tumor. Aquí pues va a haber una alteración va a haber un proceso inflamatorio que nos va a llevar a un daño de la mucosa y a una disminución del área donde se puede absorber y nos lleva por tanto a una diarrea. Aquí es importante que sí va a haber presencia de sangre en heces, pujo, moco, tenesmo, pus, dolor abdominal, malestar general, entre otros, y se presentan las enfermedades que tengo aquí a la derecha. Aquí en este es importante recalcar que en México pues no es tan común que sea por el tipo de bacteriano, pues porque ya tenemos cierta resistencia hacia los microorganismos y tenemos somos como hasta portadores asintomáticos. En cuanto a la diarrea grasa, esta está cuando hay mayor cantidad de 14 gramos de grasa por día en las heces. Los signos van a ser evacuaciones voluminosas, muy fétidas, postprandiales, con presencia de dientería o alimentos sin digerir completamente, estatorrea, brillantes, espumosas, van a flotar en el agua y el paciente presenta pérdida de peso o en otros casos presenta un apetito excesivo.
Y pues bueno, aquí tenemos ciertas patologías en las que se puede presentar, puede estar dada por mala absorción o por mala digestión. En el caso de la mala digestión, específicamente en la pancreatitis crónica calcificante, pues esta la vamos a sospechar en pacientes que tengan consumo crónico de alcohol o episodios de pancreatitis previos. En cuanto a la historia clínica, aquí es muy importante evaluar al paciente con diarrea crónica. En la historia clínica debemos de incluir si es el primer episodio o hay antecedentes iguales a lo largo de los años. Aquí nos estamos enfocando a si es algo orgánico o funcional. Orgánico, pues va a ser continuo la evolución, funcional va a ser intermitente. El comienzo fue brusco, lento y gradual. Aquí estamos descartando un cuadro infeccioso. Se alterna con periodos de estreñimiento. Aquí estamos viendo si es un síndrome de intestino irritable. Si es nocturno matinal, igual nos enfoca si es algo orgánico funcional, la duración de los síntomas, la exposición a fuentes contaminantes, pues ya comentaban que la diarrea del viajero, y pues ver si también esto se está presentando de manera simultánea en algún otro integrante de la familia. Los hábitos y las preferencias sexuales, ciertas actividades sexuales nos puede predisponer a infectarnos por VIH y esto nos puede predisponer a su vez a estar infectados o a que los patógenos se vuelvan, los que eran no patógenos se vuelvan oportunistas y aquí vamos a tener que descartar el citomegalovirus, entre otros. Las características de las deposiciones, ya les comentaba cuáles son las del colon y cuáles son las del intestino delgado. Preguntar sobre la incontinencia es muy importante, el paciente puede confundirlo y aquí pues para distinguirlo, en el caso de la incontinencia las heces no van a tener gran volumen. Dolor abdominal, aquí podemos ver si es algo del intestino delgado, porque el dolor va a ser referido hacia la región periumbilical y la región dorsolumbar, y en el caso del colon va a ser referido hacia fosas ilíacas y a hipogastrio. Y signos de proceso neoformativo, como es fiebre persistente, síndrome constitucional, adenopatías e interferencia con el sueño. Aquí está indicado realizar una colonoscopía. Vamos a interrogar sobre intervenciones quirúrgicas, porque pues también nos puede dar una diarrea crónica, antecedentes de otras enfermedades o si están presentes en la familia como hipertiroidismo, diabetes, vasculitis, enfermedades del colágeno, porque además de tener repercusión las cosas intestinales, también sistémicamente puede darnos una diarrea crónica. Investigar sobre el tipo de dieta, si consume leche, porque pues hay mucha gente intolerante a la lactosa, si consume gluten, porque nos puede dar una enfermedad celíaca. Investigar sobre la toma de antibióticos unos 60-90 días antes del inicio de la diarrea, porque esto nos puede dar una diarrea por Clostridium difficile, uso de laxantes y aspectos psicosociales si hay presencia de estrés en el paciente. Lo más común en el examen físico no es tanto darnos una etiología, nos puede guiar hacia ella, pero lo más importante es que nos mide el impacto que la diarrea ha tenido sobre el paciente, el estado de nutrición, hidratación, palidez, fiebre, edema, entre otros. En cuanto a exámenes de laboratorio, hay que evitar exámenes innecesarios, dolorosos y costosos, pero sí que nos ayuden a diferenciar de una patología de otra. Tenemos exámenes de rutina, el hemograma, la sedimentación, perfil bioquímico, electrolitos, PCR. Bueno, aquí hablando específicamente de unos importantes, los anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa, estos son específicamente para la enfermedad celíaca. Entonces, si sospechamos de una intolerancia al gluten, pues mejor es quitarlo de la dieta y ver cómo responde el paciente a esto. Si tenemos la BCG elevada, la PCR elevada, una anemia microcítica, estamos hablando de un proceso inflamatorio. Si tenemos anemia macrocítica, hipoalbuminemia e hipocarotenemia, estamos hablando de un proceso de mala absorción. Pasamos a los exámenes de deposiciones. El coprológico nos va a dar la etiología o el tipo de diarrea. El coproparasitoscópico y el coprocultivo está indicado en pacientes inmunocomprometidos para diferenciar de un patógeno, como ya les comentaba, oportunista. En la tinción de Giemsa vamos a poder ver sangre oculta en heces y esto nos ayuda a identificar un proceso neoformativo. En cuanto a la medición de pH ya no se utiliza tanto, la tinción de Sudantres nos ayuda a la presencia de grasa en heces. Exámenes específicos de mala absorción. Aquí tenemos la dexilosa. Esta es una sustancia que se va a absorber o se va a metabolizar sin la necesidad del páncreas, entonces nos va a identificar si es algo del intestino o es algo pancreático. Aquí les ponía el procedimiento, por encima vamos a ver si los valores normales están bien. Esto nos habla de que el problema está en el páncreas y si está negativo nos habla que el problema está en el intestino. Además de que también puede haber enfermedad renal y sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Pasamos a los exámenes de imagen. Esto solo es importante para ver las calcificaciones pancreáticas en el caso de que sospechemos de que el paciente tiene pancreatitis crónica calcificante. Aquí vemos en la imagen cómo se ven las calcificaciones.
Aquí pasamos a la endoscopía, que este es el pues más utilizado, nos puede ayudar a ver pues tal cual la mucosa del intestino. Nos va a permitir diagnosticar tumores, enfermedad diverticular, colitis ulcerosa, entre otros. La mucosa también se puede observar normal, por lo que está obligado a realizar biopsias escalonadas para poder diagnosticar colitis colágena, amiloidosis, enfermedad de Whipple, enfermedad celíaca, entre otros. Pasamos a los estudios histopatológicos. Estos nos van a ayudar para confirmar el diagnóstico de enteropatías primarias, infecciones por oportunistas, enfermedad inflamatoria intestinal y colitis microscópicas. En estudios específicos, aquí les traía la estimulación con secretina, que esta más que nada nos va a ayudar a ver qué tan funcional está el tejido pancreático y pues tal cual vamos a administrar una unidad clínica por kilo de secretina y vamos a recoger su secreción durante la siguiente hora en el duodeno. Si el volumen secretado es superior, bueno, tiene valores anormales, estamos hablando de un proceso neoformativo. Si tenemos las concentraciones de bicarbonato anormales, estamos hablando de un proceso de mala absorción. Y ya para el tratamiento, pues depende mucho del tipo de diagnóstico que hayamos tenido. Obviamente hay que tratar la patología, pues, primaria, pero siempre es importante dar un tratamiento sintomático a los pacientes con diarrea, porque pues como ya les comentaba, es bastante difícil hacer el diagnóstico, entonces puede que nos tardemos tiempo y pues hay que ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Podemos administrar antidiarreicos como el de elección, que es la loperamida, vamos a dar de 2 a 12 gramos dependiendo de la respuesta del paciente. Si no tiene respuesta, pues vamos a administrar codeína. Hay que tener también adecuado estado de nutrición y optimizar el estado nutricio del enfermo, administrar vitamina del complejo B, vitaminas A y D, K, dependiendo de la necesidad del paciente. Y pues ya específicamente en personas con enfermedad inflamatoria intestinal podemos dar 5 aminosalicilatos, esteroides, inmunosupresores. En insuficiencia pancreática, pues dar la enzima pancreática. En sobrepoblación bacteriana damos antibióticos en forma cíclica. Está muy justificado dar tratamientos empíricos si sospechamos bastante de una etiología, como si vemos un paciente de bajo estrato social que llega, pues está justificado darle antibióticos. Además de, como ya les decía, si sospechamos de la intolerancia a un alimento, pues retirar este alimento de la dieta. Y ya sería todo de mi parte. Muchachos, como pudieron ver, pues las diarreas son un tema súper amplio. Fernanda Peña, yo creo que sí te faltó un poquito ahí sintetizarlo, porque estaba Fernanda rapeando la clase, ¿verdad? Muchachos, nada más y breve, ya para irnos porque es bien tarde. Las diarreas son, yo creo que son de los temas que más deben de estudiar, más deben de leer, porque es de lo más frecuente que van a ver, es de todos los días, muchachos. Y obviamente el médico general debe ser el maestro, ¿verdad?, en el tratamiento de las diarreas. Y fíjense que curiosamente, por lo general, los tratamientos son casi siempre sintomáticos, como ya decían, evitar la deshidratación y buscar una causa que casi siempre no requieren algún tratamiento específico. Ver aquellos casos especiales donde pueda haber algún otro agente, como puede ser algún agente infeccioso, algún alimento o algún medicamento en especial. Es muy difícil, muchachos, en una primera instancia saber una etiología específica de la diarrea, pero va a ser muy importante, como decían sus compañeras, hacer una buena semiología y clasificarlas, aunque fíjate que creo que las partes más importantes las vimos en 5 segundos por diapositiva. Es la clasificación de la diarrea creo yo, en 4 grandes grupos: diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea inflamatoria, que la mencionaron como hemática. Es la primera clase que escucho que la mencionan así como hemática, pero es como yo creo que querían decir como inflamatoria. Y la diarrea iatrogénica, o por aumento de la motilidad. La osmótica, muchachos, cuando consumen algún medicamento, por ejemplo la lactulosa, o consumen algún alimento, por ejemplo la leche, que les produce una diarrea, como a los bebés, muchachos. Las diarreas de los bebecillos casi siempre es por intolerancias. Son diarreas abundantes, explosivas, y se caracterizan que ceden con el ayuno. La diarrea secretora, muchachos, es característica de las enterotoxinas. Cuando un bicho deja una enterotoxina y el intestino se vuelve loco y empieza a secretar un montón de agua, entonces son muy abundantes, no son explosivas y pueden tener un volumen muy, muy, muy grande, casi siempre muy acuosas.
Luego vienen las diarreas inflamatorias, que son las más asociadas a infecciones o ya a un ataque invasivo de la mucosa. Es la, perdón, la diarrea clásica que se presenta en las diarreas bacterianas, como la disentería, Shigella, Salmonella, la E. coli enteroinvasiva, enterotoxigénica, que produce diarreas no tan intensas, pero que se acompañan de moco y sangre. Entonces, la presencia de moco y sangre, por lo general, habla de una diarrea inflamatoria. Estas dos, tanto la secretoria como la inflamatoria, obviamente no se den con el ayuno, que es una característica importante. Y las iatrogénicas, pues casi siempre tienen como antecedente el consumo de algún medicamento o algún tratamiento de herbolaria que las puede llegar a producir. Hay otras características de la diarrea que ayudan a clasificarla, si es aguda o es crónica. Muchachos, la diarrea crónica es un tema muy, muy amplio, que es muy difícil de estudiar. Un paciente con diarrea crónica, perdón, hasta me caen gordos, muchachos, los pacientes con diarrea crónica, porque no, son difíciles de abordar, muy, muy complejos. Y algunos de los temas que vamos a ver más adelante son los que están asociados a diarrea crónica. CUSI, Crohn, síndrome de mala absorción, parasitosis, tumores y pues creo que son ahí como que engloba la mayoría, pero sí son un poquito difíciles de abordar y lo vamos a ir viendo en los temas subsecuentes. Para antibióticos ya lo vieron, muchachos, por ahí los más utilizados, si se fijaron, nada más eran como 3 o 4 grupos de fármacos: quinolonas o trimestoprim para los casos bacterianos, rifaximina para casos de infecciones intraluminales y metronidazol, tinidazol para el caso de algunos parásitos, y antiparasitarios obviamente cuando corresponda. Aquí la idea es saber cuándo los vamos a dar y cuándo no, que muchas de las veces en la consulta muchos médicos, desde que el paciente va, se lo suelta, ¿verdad? Tengan cuidado con la diarrea por antibióticos, porque el dar antibióticos puede perpetuar la diarrea. Y aquellos pacientes que presenten diarreas intensas, que hayan estado hospitalizados, que estén hospitalizados o hayan recibido antibióticos recientemente, mucho cuidado con la diarrea por Clostridium, porque puede producir cuadros muy graves que pueden llevar al paciente a la muerte, ¿sale? El Clostridium difficile, que no sabemos cómo pronunciarlo, puede producir la muerte, muchachos, y es de sospecharse en pacientes que tuvieron antecedentes de estancia hospitalaria o bien algún tratamiento con antibiótico. El tratamiento de elección para el Clostridium difficile es metronidazol, casos leves. Fíjense, curiosamente, ¿verdad? Más antibióticos. Y vancomicina para los casos severos. Pero ojo, la vancomicina, muchachos, no es intravenosa. La vancomicina se utiliza vía oral. Y entonces, no sé por qué, muchachos, no hay preparados vía oral para vancomicina. Y tú dirías, pues México, ¿verdad? Porque no, tengo entendido, ni siquiera en otros países de primer mundo hay preparados de vancomicina oral. Y de hecho, en los libros americanos, la receta que te recomiendan es agarrar una ampolleta de vancomicina intravenosa, diluirla, según los libros americanos, en jugo de grosellas, muchachos, en jugo de grosellas, 200 mililitros, y si tienes que darle 120, la ampolletita viene de 500 miligramos, tienes que darle 125 4 veces al día, dijo su compañera, entonces le das 50 mililitros cada 6 horas. Pero aquí en México, pues lo diluimos en una botellita de solución glucosada al 5% y le estamos dando al paciente la dosis de la ampolleta repartida en 4 tomas. La teicoplanina y la tigecyclina como tratamientos alternativos para la diarrea por antibióticos severa. Y el diagnóstico de esta es por medio de enterotoxinas A y B en heces fecales. ¿Sale? Muy bien, muchachos. Entonces, de diarrea, sí estudiaron un montón. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno. Entonces, continuamos con los siguientes temas, muchachos. Por favor, traten de respetar sus tiempos para que podamos alcanzar a ver todos los temas. Acuérdense que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde si queda alguna duda, ahí la podamos aclarar. Y en el caso clínico, pues ni se diga, ¿va? También ahí. ¿Sí? Muy bien.